Ingeniero Guatapí, ¿cómo le va? Señor Anderson, mucho gusto. Profe, Tiempo de verlo, ¿cómo está de grande? sí, pasaba rato. Ah, bueno. No está bien. Están bien sentados porque les tengo trabajo para estas Pascuas. ¿Y cómo? Cuéntame a ver. No, es que el señor Jesús David que está tratando de entrar desde hace rato y no ha podido. Ya llegó el ingeniero Pulgarín, vean. Entonces, ¿bien o no? Bien. ¿Mucha ¿Cómo Pascua o va, no? Craco? No, profe, qué sedentarismo tan berraco. Tenaz, pero al parecer falta poco. Están abriendo la nevera cada media hora. Ah, una buena rutina. Yo la desocupo por ahí 10 veces al día. Ya le di la vuelta a todo el menú completo. Y vuelve reinicio. Estoy menú fitness, fat, de todo. Todos los tipos de carnes, todos los tipos de arroces, en verduras, en legumbres, asados, sofreídos, apanados, sin apanar, semicrudos, 3/4, azul. Todo menos murciélagos. Y por prevenir. Sí, no. Todo Me está haciendo ahora es como hombre a mi profe. lo cultivado en Sí, Colombia. ya. Lo cultivado en Colombia, no más.
Uh, Ni siquiera arroz chino. Arroz paisa, pero chino jamás. Bueno, compañeros, hay como que ya andando el señor Jesús David. Vamos arrancando por acá entonces. Bueno, compañeros, hoy nos encierra pues un trabajo a partir de lo que veníamos manejando con el llenado de registros y las matrices con la estructura. Y es algo que tiene que ver con el orden y la magnitud. Aquí los necesito muy concentrados frente a lo que es el trabajo con los registros y exactamente es con la información que se registre. Vamos bien, vamos al día porque compré licencia de Zoom. Vamos por lo menos un mes licenciadito, o sea que vamos a darle derecho sin problema, sin interrupciones. ¿Qué Únicamente ventajas tiene? No, pues que no tenemos que cortar los 40 minutos. Vamos Ya derecho. hasta donde quiera. Sí, 24 horas si quiero puedo grabar máximo. Hasta que se corte internet, mejor dicho. Ya. Y si quiero puedo grabar en la nube también. Pero para mayor control y para no tener que descargar información, grabamos aquí directamente en el equipo. Entonces solamente hacemos una pausita ahora que hagamos cambio de asignatura y listo. Como quien dice el descanso. Y vamos. Bueno, compañeros, en este caso con lo que es orden y magnitud tenemos que ver directamente en lo que concierne al trabajo de almacenamiento de información, pero en especial con lo que tiene que ver con las búsquedas. En este caso, pues si yo imagino que estas son las posiciones que yo tengo para trabajar, o sea, si el vector pues que inició en la posición 0, entonces este es mi primer dato, el segundo dato, el tercer dato, hasta el dato número n. En esta información que presento, pues tengo una ventaja que están todos de 10 en 10. Bueno, pero como normalmente en la vida no se presenta la información así, como con una serie, como con un incremento, como con una frecuencia, sino que es algo esporádico. Entonces es donde viene la sensación más particular frente a lo que concierne a las búsquedas. Entonces voy a hacer toda una retroalimentación hasta ese punto y ahora nos centramos en el trabajo, ¿cuál sería? Propiamente hablando, para buscar elementos, pues en C lo que hacemos es formular un recorrido del vector para hacer un llamado desde un for que i vale 0 hasta n y lo vamos aumentando. Y pues de esa manera llenamos el registro, llenamos el vector y de la misma manera pues empezamos a buscar o empezamos a recorrer si lo queremos imprimir o lo queremos manipular. Pero entonces en este caso la búsqueda nos concierne en algo muy particular. Normalmente lo que hacemos siempre es ingresar los elementos y llenándolos, ¿no? Uno a uno, bien sea todos de una vez como lo hacíamos antes. En este semestre pues empezamos a hacerlo de una manera más estructurada. Llenábamos uno, volvíamos al menú, nos salíamos, regresábamos nuevamente a ingresar, consultábamos y volvíamos nuevamente a él, listábamos los registros que llenábamos y pues así obteníamos como una serie de datos. Ahora, el elemento más particular en este caso es la situación de la búsqueda. Esto es lo que nos va a reunir hoy, la búsqueda como tal. Pero entonces esa búsqueda tiene unos ingredientes muy particulares. Vamos a hablar de algo que se llama el algoritmo eficiente. Pues resulta que muchos algoritmos pueden funcionar. De hecho, cualquier programador que diseñe algún algoritmo, que diseñe algún elemento de programación, pues si funciona, pues tiene algún grado de eficiencia. Pero si vamos a buscar cuál es más eficiente, allí vamos a tener algunas características que definir. Entonces, para eso les recuerdo en cuanto a lo que es la característica de un algoritmo que debe ser preciso, que la instrucción debe ser claramente y que sepa qué va a hacer. Que sea finito, es decir, que eso no vaya a quedar en el aire, que no quede como en un círculo vicioso, que no quede loco, que no vaya a bloquear el computador. Y que sea definido en cuanto a produzca entonces un resultado que es lo que estamos buscando, con una condición pues de entrada. Partiendo de estas características, entonces vamos a retomar lo que es el orden de magnitud, teniendo en cuenta en que ya no solamente estamos programando para computadores, sino para dispositivos móviles,
para cualquier otro tipo de elemento táctil o no táctil, de escritorio o no, incluso para cualquier otro de esos, aquellos elementos que está vinculado por el Internet de las cosas. Cualquier cosa que esté vinculada, que posiblemente tenga acceso un usuario, yo podré estar haciendo un elemento clave, un algoritmo clave para cualquier tipo de elemento diseñado o desarrollado para la programación o para controlarlo. Entonces, en este orden de ideas, el orden y la magnitud se viene vinculado de muchas maneras. No solamente son aplicaciones de datos, sino que también puede ser audio, puede ser video, puede ser fotografías, puede ser cálculos, puede ser mensajería, en fin, cualquier cantidad de elementos que se convierten en un contenido muy particular que yo debo tener como fundamento clave que voy a programar y que el algoritmo debe ser eficiente en cualquier dispositivo. Porque hemos notado que encontramos programas, encontramos aplicaciones que se desempeñan muy bien para PCs o para portátiles, para dispositivos móviles no tiene tanta eficiencia, que funciona mejor en un sistema operativo que en otro. Entonces quiere decir que su algoritmo de pronto no está definido para la multiplicidad de servicios de la multiplataforma o la multitarea frente a la multiplicidad de dispositivos. Entonces, esto se convierte en un problema, puesto que el algoritmo no es 100% eficiente, sino que tiene algunas limitaciones. Teniendo en cuenta esto, el orden y la magnitud nos va a resumir unos elementos claves. Vamos a imaginar este formato que es de la matemática por allá de primaria, en donde están las unidades de medida de milímetros, centímetros, decímetros, unidades, decenas, centenas, en fin, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil. Este tipo de elementos o de escalas me ubica en algún momento donde se encuentra un dato, según la capacidad que yo tenía para colocar pues, mis elementos claves, mis números de unidades, decenas, centenas, en fin. Entonces, según este tipo de dato, yo sabía dónde se encontraba el dígito o dónde se encontraba la cifra. En este caso, lo que yo voy a buscar. Y pues los profesores en primaria lo que hacen es colocarnos estos cuadros para que encerremos allí el número y no nos perdamos. Digamos que si yo coloco a partir de este número hacia la izquierda, pues se va creciendo una serie de cifras y yo simplemente leo, colocando en cada casilla una cifra y leo cuántas unidades de mil, centenas, decenas o unidades tiene. Entonces, fácilmente los niños se van ubicando por el valor posicional. Algo similar va a ocurrir en este caso con el orden y magnitud, porque vamos a tener que enfrentar a los algoritmos versus el tiempo de ejecución. Esto realmente es complejo, la velocidad, y frente a la unidad de medida de tiempo es aún mucho más difícil. Entonces, para este orden de ideas, el algoritmo versus el tiempo depende de la eficiencia del algoritmo como tal, de lo que ha sido su diseño. Entonces, en el ambiente de los sistemas encontramos unos tipos de órdenes de magnitud muy frecuentes. Generalmente, pues los que tenemos aquí a la izquierda son los más frecuentes. De hecho, con los que trabajamos generalmente nosotros son los lineales. A la hora de manejar cualquier situación a nivel de código, pues todo esto lo devolvemos nuevamente a lineal. Entonces, sin importar cuál sea los demás, para expresarlo en código fuente, lo expresamos de manera lineal, o sea que es 0n nuestra manera de representación. Ya voy a explicar un poco de qué significa esta forma de representación como tal. Constantes, cuadráticas, cúbicos, logarítmicos, semilogarítmicos o exponencial. De orden más o menos eficientes, pues tenemos aquí estos. Si yo fuera capaz de manejar una constante, que de hecho lo hacemos, por ejemplo, cuando yo defino pi, pues pi no tenemos forma de alegarlo. Si a pi tengo yo una posibilidad de colocarlo directamente en mi sistema como tal, definido desde la cabecera, desde el comienzo del algoritmo como tal, pues no tengo que preocuparme simplemente por cuántas décimas tiene pi.
porque el equipo como tal invoca la función y podrá involucrar con la precisión del caso que él requiere. Entonces, no es esa la preocupación inicial. Entonces, eso lo hace también a su vez mucho más eficiente. En cambio, si yo no lo definiera, sino que lo declaro como una variable, defino pi como un doble, por ejemplo, y le coloco 3.14 xxxx, tendrá una definición particular porque el doble no me cobija toda una cantidad de decimales como las que sí tiene el número pi. En el caso del logarítmico, pues es una expresión muy sencilla a la hora de definir, por ejemplo, que son las raíces cuadradas de forma inversa. Es muy cómodo manejarlo para comprender pues, el manejo de logaritmos. Las lineales pues, son las que manejamos nosotros, por eso es un punto central. Y pues cualquiera de las otras que siguen aquí en adelante tienen entonces la posibilidad de representación de manera lineal, que es lo que nosotros hacemos para el código fuente. Entonces, las lineales son de las más eficientes, pero ¿qué tan complejo tengo yo mi vida para trabajar de forma lineal a la hora de expresar una situación algebraica, a la hora de expresar una situación matemática como tal? Entonces, aquí hay un ejemplo del número 100 para hallar su logaritmo en base 10, en donde nos indica que hay que dividirlo por 10 sucesivamente hasta obtener como cociente el 1. Entonces, el 100 lo divido entre 10, me da como resultado 10 y el cociente es 0. A 10 lo divido entre 10, me da como residuo 0 y el cociente es 1. Entonces, para llegar al logaritmo en base 10 de 100, tengo que hacerlo 2 veces el procedimiento. Entonces, la expresión para hacer este logaritmo es que hay que dividir a 10 a 100 2 veces por 10 para obtener 1 en el cociente. Por lo tanto, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Es por esa razón que indicábamos que 10 elevado al cuadrado es 100. Ahora bien, si lo que hacemos es el 16, para hallar el logaritmo en base 2 de 16, entonces a 16 lo divido entre 2, me da 8. A 8 lo divido entre 2, me da 4. A 4 lo divido entre 2, me da 2. Y a 2 lo divido entre 2 y me da como cociente el 1. Entonces lo hago 1, 2, 3, 4 veces. Entonces el logaritmo de 16 en base 2 es 4. Por lo tanto, 4 al cuadrado es 16. O también 2 a la 4 sería 16. Esto puede ser como repaso de logaritmos, pero ese no es el punto de decisión o de encuentro de nosotros. El punto de encuentro es este. Ahora sí. Vamos a imaginar que tenemos acá, compañeros, un ejercicio el cual nos encierra un vector. Entonces, imaginemos que el vector pues contiene esta cantidad de posiciones. Tiene 15 posiciones. Y allí están en la parte de la segunda fila el valor de cada posición. ¿Listo? Muy bien, perfectos. Allí se encuentra. Imaginemos que tienen más valores todavía de los que están allí. Entonces nos interesa buscar el dato que sea x igual a 85. Y yo necesito saber cuál es la posición del vector en la que se encuentra. Entonces vamos a verlo de dos maneras. Una manera que es como la más tradicional que hacemos, pero por el hecho de tener como tanta tradición y tanta facilidad de trabajo, pues no nos preocupamos por encontrar un resultado como eficiente, sino simplemente por encontrar un resultado. Entonces vamos a mirar cuál sería esa situación. La primera es una búsqueda secuencial, que es lo que hacemos más común y corriente nosotros, a partir de un elemento que va comparando con el contenido de la posición. Entonces aquí vemos en el pseudocódigo la forma como se realiza. Entonces, si empecemos que los i sean igual a 1 hasta que los i sean menor que n,
o que el vector encuentre en la posición Y que sea diferente de X. Entonces, entendiéndose X como el valor que yo estoy buscando, y va aumentando de uno en su posición. Entonces, cuando este elemento se sale de acá, la posición Y es la posición que contiene el elemento del vector que yo estoy buscando. Pero de lo contrario, si no ocurre que en este ciclo se encuentra ese elemento, o sea, no aparece la coincidencia o simplemente se termina, entonces imprime que el dato no existe. ¿Pero qué ha ocurrido? Que si fuera 1 millón de registros, yo recorro 1 millón de veces el ciclo para lograr decir, no se encontró el dato. Pero si fuera 10 millones de registros, también haría 10 millones de veces lo mismo. Entonces no sabemos la máquina qué tan veloz sea, no sabemos la máquina qué otro tipo de procedimiento esté realizando, no sabemos si la máquina también está haciendo más tareas y con la tarea que le estoy colocando que pueda tardar, no sé, 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto o cuánto, porque eso no solamente es en un archivo de memoria, sino que puede ser en una base de datos, sino que eso también puede ser en una consulta online y dependemos de la velocidad del internet, del ancho de banda, de la congestión que tengamos, del tráfico que exista. Se puede convertir en algo que pueda bloquear el equipo, puede saturar la red, en fin. Una serie de estrés que se le suma al equipo tecnológico y que puede llegar a ocurrir un colapso, un bloqueo, y no precisamente el valor resultante o simplemente que nos diga que no exista. Entonces, sea n el número de elementos del vector y el de x el dato a buscar, lo buscará n veces. Entonces, sería algo muy complicado. Entonces, vamos a imaginar la siguiente posición, compañeros, que es para donde vamos. Vamos a plantear un caso en el cual dicho método se va a plantear en un ciclo, el cual se ejecuta n veces, pero cuando el dato no existe, entonces el orden de magnitud puede cambiar. Entonces, vamos a encontrar la búsqueda de una manera ineficiente. Entonces, para eso, vamos a colocar el vector pero ordenado. Entonces, ordenado es indicar, por ejemplo, que todos los datos se encuentren ascendentemente, de menor a mayor. Eso es algo más cómodo. Ahora bien, a ustedes le pueden dar un dato a buscar, un dato en una posición M, o un dato en un valor M, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta de manera aproximada, vamos a revisar esta nomenclatura. Llamemos que M puede suceder de 3 maneras. Que el dato que yo esté buscando sea igual a X. O sea, en un primer momento lo encuentre de una vez. O que mi vector encuentre la posición a la izquierda de esa X. O que todo el vector se encuentre a la derecha de esa X. O que simplemente termine la búsqueda y no lo encuentre. O que simplemente se encuentre en la primera mitad del vector. Entonces, ¿qué puede pasar? Imaginemos que yo tengo datos que el menor sea 1 y que el mayor sea 1000. Entonces, puede que no exista un dato que sea en la mitad como el 500. Pero si el dato entrante, por ejemplo, fuera el 400, tengo una gran probabilidad de decir que mi dato puede encontrarse tal vez primero en la primera mitad del vector, es decir, de la mitad hacia la izquierda. Eso quiere decir también que si yo tengo 1000 registros y estoy buscando el dato 400, posiblemente se encuentre de la mitad hacia atrás. Si está ordenado, lógicamente, ¿no?
Si fuera el dato 900, entonces puedo empezar a buscarlo de la mitad hacia adelante o de unos 3/4 en adelante. Entonces la búsqueda será mucho más rápida, la búsqueda será mucho más corta, porque el tiempo que se va a tardar es menor. Entonces, en ese orden de ideas, mis estimados compañeros, cuando yo puedo ordenar el vector y cuando puedo definir que la búsqueda no se haga desde 0 hasta n, sino desde n más 1 hasta el final, es mucho más cómodo. O si la búsqueda mejor la hago desde el final hacia atrás, también. ¿Cuál sería la tarea? ¿Cuál sería la actividad? ¿En qué vamos a buscar entonces, compañeros? Un algoritmo de búsqueda. Puede ser que lo definamos así. Voy a cambiar hacia la pantalla de C para que miremos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, compañeros. Anderson, Jesús, Guatapí, Pulgarín. Profe, el trabajo pues sí se basa en el algoritmo de búsqueda, pero digamos que por ejemplo son 1000 registros y los valores de abajo los damos nosotros. ¿O cómo se ubicaría? Bueno, podemos generar un llenado automático de registros. Y no hablemos de algo tan poquito, hablemos de 10.000. Listo, entonces usted puede hacer un método, una pequeña función que sea llenar vector de 1 a 10.000. Listo, de una. Bien sea que usted los cree desde 1 a 10.000 con el mismo valor o que empiecen en 10.001 hasta 20.000, como quiera. Acompañado de una A o acompañado de Anderson adelante, en fin, como prefiera. El hecho es que tenga 10.000 registros, por decir algo. Pero podemos empezar con 1.000, no hay problema. Entonces, primero que todo, que se llene automáticamente. Porque pues si pretendemos hacerlo manual, pues no haremos algo eficiente porque manualmente haremos 5, 10, si mucho 50, pero pues es algo muy poco realmente frente a lo que podemos manejar. La idea es tener un buen volumen de información, entonces que lo hagan automático. Esa sería una de las funciones, una de las tareas pues aquí, que se llene de manera automática. 2, que teniendo en cuenta los datos que hay allí internos, lo que vaya a hacer el algoritmo sea tomar la decisión según el dato X que usted le ingrese. Por ejemplo, si colocó datos del 1 al 10.000 y usted va a ingresar, por ejemplo, el 3.000, entonces el 3.000 puede ser un dato menor a la mitad. O sea, que puede empezar perfectamente desde la mitad hacia atrás. O desde el comienzo del vector, desde la cola, hacia la mitad. Porque al momento en que le encuentre, él para. Y listo. No tiene que continuar. La idea es que si lo encuentra, se quede con él. No tenga inconveniente. Bueno, aquí el compañero Pulgarín me da una idea, sin embargo, pues la idea hay que afirmarla de otro modo, que podemos manejar con el random, con la función random, pero entonces vamos a tener en cuenta que el random nos puede repetir números. Entonces la idea es que no nos repita, sino que nos coloque como si fuera una llave primaria, una clave principal que no permita la repetición. Pulgarín, muchas veces con el random, pues sí tenemos probabilidad que se repita un número. Entonces allí de pronto hay que tener como cuidado con eso, ¿no? Con el random de pronto no sale en orden. Bueno, ¿cuál sería la situación? Aquí hay que hacer dos cosas. Entonces, uno, hay que crear la lista, ¿cierto? Es decir, que se nos llenen los datos. 2, tener ordenado. Entonces, pues, aunque hay funciones para ordenar, pues si lo podemos crear de una vez ordenados, pues nos queda más cómodo, ¿cierto? Porque pues no vamos a ver es cómo ordenar, sino más bien es cómo sacar el dato por algoritmo más eficiente.
Esa sería la idea. Incluso, teniendo en cuenta y teniendo abierto lo que es el administrador de tareas, en la pestaña rendimiento podemos revisar el procesador y sus núcleos, qué porcentaje de RAM o de CPU se pueden estar consumiendo mientras haga esa búsqueda. Es decir, allí podemos tratar de evaluar a ver si hay algún pico que se note de pronto dentro del procesador cuando cree los registros o cuando haga la búsqueda. Por decirlo así, para ganarnos nosotros un alto grande de egocentrismo pues a la hora de buscar. Yo puedo buscar de manera secuencial. Desde el 1 hasta el 10.000, puedo buscar el número 9.999. Entonces, ¿qué pasa? Si lo hago secuencial desde el comienzo, pues va a recorrer 9.998 veces de manera errónea, hasta que la n-1 es la correcta. Entonces, miremos el comportamiento en RAM, cómo se da, cómo se comporta. Ahora bien, si lo hago de modo eficiente, es decir, ese 9.999 frente a 10.000 datos, ¿qué tan cercano está del final? Porque puedo hacer un caso o puedo hacer una decisión que me busque al revés, del mayor o del último más bien hacia atrás. Si fuera del último hacia atrás, se demora microsegundos, milésimas de segundo. Entonces, resulta siendo muy eficiente. Entonces, a eso es lo que voy. Que podemos hacer la búsqueda dentro del conjunto de datos, pero esa búsqueda puede ser de muchas maneras. Voy a cambiar mi pantalla al C para que miremos entonces algunas de esas posibles maneras que tenemos de trabajar. Entonces, por ejemplo, imaginemos acá que ya están pues los datos ingresados y que yo tengo mi manera de búsqueda, por decir algo definido, en I, y que el dato que iré a buscar luego bueno, Pulgarín, sería unos 10 if, puede ser 10, pueden ser 100. ¿Qué sería más fácil de tomar? ¿De 10 decisiones a 100 búsquedas? ¿O a 100 procedimientos diferentes? ¿O a 100 rutinas? ¿Sí? Eso es lo que sería el algoritmo más eficiente. Entonces, normalmente lo que se hace aquí en estos casos es algo como esto. Si el dato a buscar, por ejemplo, yo lo he encontrado aquí arriba, en una variable que llame X. Entonces, indicamos que si vector en la posición Y es igual a X, ¿qué pasa acá entonces? En este orden de ideas, la posición sería igual a la Y. Listo. Pero entonces, para llegar a este punto, tenemos que hacer varios que no sean precisamente este. Listo. ¿Sería mucho código, Pulgarín? Claro que sí. Pero es el código eficiente y es más eficiente en ejecución el código ya compilado que la misma búsqueda en función de consulta como tal. Porque el código, en el caso de una aplicación, ya está implementado, ya está en RAM. Mientras que la consulta frente a los resultados
no sé cuánto pueda tardarme, no sé cuánto me pueda demorar. No sé qué inconvenientes existan en el camino. Entonces la idea es simplificar la búsqueda, hacerla más corta. Por decir algo, ese sería el último de todos los casos, el más remoto, el más largo, es el tradicional. Por ejemplo, si usted sabe cuánto es el mayor de los datos y están ordenados, entonces podemos decir, si usted es capaz de buscar que el dato X que está ingresando es la mitad del mayor, pues busque desde la mitad de los datos. Por ejemplo, ¿no? Como una guía. Y busque si el dato X en la mitad es igual a este o no. Por ejemplo, si el dato que está ingresando X, por decir algo, se llama 6500 y el de la mitad 5000, pues a partir de ese puede empezar tranquilamente, porque teníamos mucho más elementos de posibilidad de llegar a encontrarlo. Preguntas, compañeros. Profe, una preguntita. Así como estamos haciendo una sola búsqueda, ¿no hay forma de hacer dos búsquedas al mismo tiempo? Al mismo tiempo, no. Lo que yo puedo hacer es lanzar, sí, bueno, en bases de datos llamamos unos disparadores. Sí se pueden hacer dos consultas al mismo tiempo, pero por dos mecanismos. En aplicación, pues la aplicación no lo hace. Toca que lance una orden y luego haga la otra. A ver cuál resulta primero. Eso sí se puede. Aquí lo que nos tocaría hacer es implementar un método primero que tome la decisión de cuál sería el mecanismo, la forma, la manera más eficiente o la más cercana o la más rápida y que la ejecute. Ya sea pues en este caso, si no es desde que y vale 0, sino desde que vale, por ejemplo, 5000 hasta n, que lo encuentre más rápido. O que valga 7500. O desde que vale 10.000, que es el último, por decir algo que sea 10.000, y lo hacemos al revés, en retroceso. A ver, mi compañero Pulgarín, el switch me puede servir, claro, y el switch me puede posicionar en unos keys, que los keys sea cada uno de estos, por ejemplo. Ese sería un momento mucho más eficiente también. Sería que el resultante de una primera decisión puede ser un if, ¿sí? Me pueda caer en un switch y el switch me oriente a un case. Sería más cómodo. Por ahí puede ser una función más rápida. Entonces, pues yo puedo evaluar. Ejemplo, si me funciona más rápido con if o si me funciona más rápido con case. Porque el método interno, esto, no lo vamos a quitar. Ese sigue siendo el mismo. Este se repite donde yo lo lleve, siempre va a estar. O siempre se va a necesitar. Bueno, ¿dónde podemos ver ese tiempo de ejecución? Sería lo más conveniente del caso, en medio de todos los recursos que tengamos del sistema. Yo voy a revisar si tengo algún elemento clave por allí para manejar métricas de compilación y métricas de ejecución de programas. Sin embargo, el mismo controlador de recursos de Windows
pues me puede permitir el monitor de recursos el consumo de RAM por cada aplicación. Entonces, yo puedo mirar eficiencia en consumo de RAM y en consumo de CPU. Cuando cargo la aplicación y la veo en ejecución. Ahora, cuando lo suelto la consulta, puedo notarlo. Cuando yo creo 10.000 registros, automáticamente se sienten. Esa máquina se debe sentir. Claro que usted tiene un procesador i7 con 8 de RAM. Eso es simplemente como hacer un clic. Sin embargo, podemos manejar una cantidad de recursos que en otras máquinas es mucho más notorio. Imaginemos algo mayor. Si esos registros fueran grabados en un archivo, tarda un poco más de tiempo. Aquí porque cuando manejamos en este vector directamente, pues se hace muy ágil porque todo esto va a memoria. Entonces la RAM es mucho más dinámica y la RAM es mucho más rápida. Pero cuando esto tiene que ser escrito en físico, tarda bastante. Por ejemplo, ustedes allí tenían una función que también hacía la grabación de archivos. Recuerda por allí también Jesús David, que grababa un archivo en un TXT. Entonces, si yo voy a grabar 10.000 registros en un TXT, aunque el TXT tal vez no pese ni 1 mega, o sea, unos cuantos kilobytes, pues sin embargo el abrir y cerrar el archivo 10.000 veces se necesita. Entonces, eso ocupa entre un poco más de RAM y un poco de CPU también. Preguntas, dudas, compañeros. Digo una consulta. Señor. Que antes a criterio de cada uno de nosotros la cantidad de segmentaciones o de divisiones que queramos colocar ahí en el código. Sí, señor. Vea. Esto puede ser tan cómodo como usted colocarlo a competir en una oferta de trabajo. Imaginémonos esto como si fuera una carrera de atletismo. Todos salen de la misma línea de partida, pero el que llegue más rápido. Pero resulta que el que llegue más rápido no es el que corra más, no es el que llegue más lejos, sino el que llegue al objetivo. En este caso, es algo mucho más subjetivo para nosotros. El objetivo lo puedo conseguir yo a los 5 milisegundos, como puede ser a los 10 milisegundos. Entonces, la oferta aquí, la competencia está en quien lo puede hacer más rápido. Otra cosa, existen compañías, por ejemplo, a modo código o recursividad, que a usted le paguen por línea de código. No por ser el código más extenso, sea el código más funcional. Puede ser más bien al contrario, pensando en lo que llaman la recursividad. El menor código y que haga lo mismo posiblemente sea el mejor de ellos. Listo, pero entonces todos lo trabajamos partiendo con una base de 10.000 registros. Sí, señor. Listo. Sí, arránquelo con 500, arránquelo con 200, arránquelo con 100. Y le va aumentando. Porque existen máquinas con algunos kernel, algunos sistemas operativos que pueden bloquear antes. Es decir, a usted un Windows 7 le puede dejar crear 100.000 registros, pero puede que un Windows 10 se lo bloquee en 1.000 o en 10.000. Un Windows XP le deja crear 1.000.000 de registros. ¿Por qué razón? Las dimensiones de memoria frente a la caché y frente al procesador no eran tan limitadas. Estos otros sistemas son mucho más eficientes y tratan de manejar una recursividad que no deje de desbordar una aplicación. Es decir, cuando encuentran que una cosa como esa está ocurriendo, si no hay una instrucción del sistema más fuerte, la bloquean. La bloquea el sistema operativo con relación a la CPU, porque así puede pasar como la entrada de un virus. Por eso las páginas, en el caso de los sitios web, tienen ese famoso botón, yo soy un robot, no soy un robot. Por ese motivo más que todo. Don Anderson, ¿cómo lo ve? ¿Usted que tiene gafas? Profe, pues
Pues si son 10.000, perdón, son 10.000 registros. Yo pensaba, no sé si es lo que se refería el compañero Pulgarín, uy, el coronavirus ya lo ves, que dividirlo en 10 partes, que cada uno tenga como de a 1.000 registros, y que si por ejemplo vamos a buscar el registro número, no sé, 2.000, entonces que como cada uno tiene 1.000 registros, entonces que busque primero entre los 1.000 registros, entre los 10 puestos o posibles lugares donde pueda estar el número, y que dentro de esos números ya pueda buscar específicamente el número que necesita. No sé si me va a entender bien. Sí, claro, vea. Vamos a hacer ejecuciones o evaluaciones y pruebas que nos puedan servir de esa manera. Lógicamente, Ya. la primera pues va a ser fácil como para que se encuentre rápido. Yo coloco 1.000 registros y voy a buscar el registro número 5, pues lo encuentro al segundo, menos del segundo. Y luego le coloco el 500, pero puede ser que haya iniciado desde 0 hasta 500. Pero con el segundo Sí. criterio que yo lo programe, la segunda condición o la segunda decisión, pueda evaluar esa proximidad de ese valor a la mitad. Por ejemplo, yo puedo tomar varios datos. El compañero Pulgarín tomaba que 10 datos, como 10 valores o 10 posiciones. Si fuera 10.000, pueden ser de 1.000 en 1.000. Es decir, el 1.000, el 2.000, el 3.000, hasta el 10.000. Entonces, según esté más cercano, yo lo puedo ubicar en el punto cercano superior y que se devuelva. O en el cercano inferior y que avance. Es decir, si yo coloqué el 1.500, entonces lo posiciono en el 1.000 y que avance de 1.000 en adelante. Esa puede ser una. Pero si yo lo coloco luego que eso vaya a 100.000 y hay datos aleatorios, entonces yo puedo buscar, por decir algo, el dato 50.000 y ubico la posición directamente en la mitad, porque ese valor me proporciona un dato aproximado de tal manera que yo puedo decir, no, es que eso es como la mitad más uno. Entonces búsquemelo a partir de la mitad. Decisiones así como de ese estilo, para que sea mucho más eficiente la búsqueda y no se desgaste buscando en donde no va a estar. Sí, sí, sí. Pero es necesario de que la búsqueda la haga directamente la máquina, o nosotros podemos ayudar, como dice Pulga, con un switch case, de que por ejemplo buscamos el número 3.000 o 2.000, lo que sea, y que vamos al rango de 2.000 a 3.000, y ahí lo podamos, hay que ya la máquina lo busque, por ejemplo. No sé. Claro, es que la decisión en la máquina debe estar tan autosuficiente que sea capaz de desenvolverse. Incluso, compañeros, colóquenle alguna alerta, por decir algo, que si esta fue la función que usted utilizó, entonces coloque, por decir algo, a ver, esta fue la búsqueda número 1 y aquí fue donde lo encontró, por decir algo. Y si esta es mi camino número 2, entonces lo encontró acá. Para yo saber cuál fue el que usó, porque la máquina me va a devolver posiblemente, ay, sí, lo encontró, está en la posición 3.000, mira qué bueno, pero que yo sepa cuál fue el algoritmo que encontré. A ver, amigo Pulgarín, la idea es que no se desgaste primero haciendo una búsqueda y luego haga otra. Mejor que tome la decisión de saber en cuál de las dos búsquedas va a entrar. Sí, señor, serían 7 divisiones, posiblemente, claro. 7, o lo que usted determine según las condiciones que le plantee. Ahí es donde se pone esto interesante. Ese va a ser un código que puede no ser muy largo, pero sí tiene que ser muy eficiente. Ahí más que todo, hablando y teniendo en cuenta lo que son, por ejemplo, este tipo de tiempos, que estamos haciendo una consulta, estamos haciendo un diálogo, estamos haciendo un chat en un momento en que mucha gente está usando lo mismo.
Entonces hay que minimizar el tiempo de ejecución lo que más se pueda, que los recursos que se consuman sean lo menos posible, que la memoria que se use sea mínima. Esa sería la idea. Entonces, compañeros, necesito pedirles un favor. Esta actividad, así tal como la estoy planteando, les queda ahora en la plataforma. Pero entonces, voy a dejar abierto el foro para que me comenten allí, para que me agreguen, así sea un pequeño tip de código. El foro va a ser la discusión de este mismo código. Entonces, el que primero use una parte de código más o menos eficiente, no importa, colóquemelo allá, péguemelo en el foro. Necesito que ese foro se convierta en un elemento de mucho manejo. Entonces, me le dan la mirada todos los días al foro, a ver quién colocó otro pedazo más. O si quieren en el chat del WhatsApp también conversan. Mira, ya coloqué este código, vayan y miren en el foro. Necesito darle mucha movilidad al foro como tal. Entonces, una manera va a ser, por ejemplo, pegándole código. No necesariamente tienen que colocar el código desde el included y Austrian hasta donde termina la última llave. No, puede ser el código, el del $1.000.000, ese pedacito. ¿Sí? El eficiente. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, nada, por ahora no. La idea es aquí lanzarnos al agua. Hay que utilizar diferentes métodos de nadado. Entonces, vamos a manejar acá todas las defensas, todas las articulaciones, todos los tipos de movimientos válidos para hacer, porque alguno de ellos puede ser el más eficiente. Imaginemos que estamos aquí ante la puerta de Oracle y entonces ellos están indicando a ver cuál es el mejor código para ver a cuál contratan. Así de sencillo, facilito. Listo, profe. Listo, entonces estoy pendiente toda la semana, pendiente de esto mismo. Estamos en función de código. No va a ser muy grande, va a ser muy preciso. Es el código preciso nada más. Puede que sean 10 líneas, pueden que sean 50 líneas y con ello nos debe ser suficiente para solucionar el problema. Entonces, espero motivación en el foro también se los voy mirando para que hagamos el aporte. Le hacen el aporte al compañero también. Entonces, que el doctor Pulgarín coloca las primeras 50 líneas, entonces entra alguno y dice, ya lo probé, me parece eficiente o no me parece eficiente, creo que está mejor el mío, mírelo acá. Entonces, apoyamos o lo aplaudimos o lo refutamos, en fin, cualquiera de esas iniciativas que podemos manejar dentro del mismo código como tal, compañeros. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. No, listo, Diego. Vale. Listo. Entonces, ahí nos vamos encontrando entonces. Esta semana seguimos en contacto. Ahora con los que continúan en lenguaje de programación nos vemos a tipo 8 de la noche más o menos, quedan en descanso. Ahí les dejo pago las Listo, pancas listo. empanadas. Ir a abrir la nevera. Listo, muy bien. Ahora nos vemos Grande. los que falten pues. Listo, nos vemos. Nos vemos muchachos.